al Señor: lléname, pero no solamente hasta que sea suficiente, sino hasta que rebose, hasta que yo ya no lo necesite. Pero Dios nunca va a desperdiciar nada, ¿tú lo sabías? La palabra nos dice que cuando rebosó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ya había comido todo el mundo, sobran 12 canastas. Esas 12 canastas era el fruto de ese rebosamiento. Y que el Señor dijo: recójanlo, no se va a desperdiciar. Así que, ¿qué hace el Señor? Nos da la oportunidad de caminar en sobrenaturalidad con todo eso que nos ha dado, que no necesitamos, amado, y que Él quiere que nosotros podamos compartirlos con otros. Él no quiere que demos por necesidad, sino que demos de ese rebosamiento que Él nos da a cada uno de nosotros. Hay momentos donde Él sí nos va a pedir que demos de nuestra necesidad, y vamos a mirar ejemplos de esto. Pero por lo regular nosotros vamos a ver milagros sobrenaturales cuando Dios nos manda a dar de nuestra necesidad o a dar de esa sobrenaturalidad que Él tiene para cada uno de nosotros. Cuando tú te quedas con la sobrenaturalidad, cuando tú te quedas con el rebosamiento, con lo que no necesitas y lo acumulas, amado, se pudre, se daña, se inutiliza. Y le estás diciendo al Señor: yo no necesito sobrenaturalidad en mi vida. Y la bendición va a ser ¿qué? Se va a detener. Mire, esto es bien básico, esta predicación es bien básica. Se va a detener el milagro de Jehová Jireh sobre tu vida por cuanto no compartiste con el Señor ni siquiera de aquello que te sobraba. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente en oración con el Espíritu Santo, preguntándole al Señor: ¿qué tú quieres que yo haga esto? ¿Qué tú quieres que yo haga con esto que me has dado, Señor? Y el Señor va a ser tan claro contigo. Le voy a pedir a Valeria que venga para acá, por favor. Mija, tú tienes que estar a mi lado hoy todo el tiempo. Mi primogénita, la que me hace rebosar de gozo. Dice la palabra en Eclesiastés 11:1: echa tu pan sobre las aguas. Echa tu pan sobre las aguas. Ahora bien, cuando le preguntan a un puertorriqueño ¿qué pan es el que va a echar sobre las aguas? Por lo regular, ¿cuál? El del rebosamiento. Porque a nosotros nos gusta tanto el pan que lo que nos dan nos lo comemos. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos comemos el pan? Se pone duro, ¿verdad? Y si es del pan especial, se daña con hongo. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor aquí? Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días tú lo hallarás. El Señor lo que nos está diciendo es: comparte tu pan con el hambriento. Comparte tu pan con el que no tiene. Y tú vas a ver que el día de tu propia necesidad, tú vas a hallar de ese pan que diste en un momento. Yo pedí solamente 2 donas. A 2 personas le pedí 2 donas y cada una me trajo una caja.
¿qué ellas hicieron? Dar más allá de lo que se le pidió. Ellas, ¿qué hicieron? Echaron su pan sobre las aguas. Yo no le expliqué para qué era. A alguien le dije, mira, trae un pedacito de pan de maíz, y trajo un pan de maíz completo. Tráeme pan, media libra completa de pan. Echa tu pan sobre las aguas y tú vas a ver que después de muchos días, mira, a veces esos muchos días pueden ser años. Yo he sembrado en gente y después de muchos días yo tuve necesidad. Y alguien vino y sembró en mí. ¿No te ha pasado eso a ti? Alguien ha venido a sembrar ¿de qué? De aquello que tú sembraste. Muchas veces tenemos necesidad, pero es porque nosotros mismos no somos el tipo de gente que comparte de sus cosas con otro. Cámbialo allá, por favor. Ese pan regresará a ti de diversas maneras. De diferentes maneras. Puede regresar de la misma forma en que tú lo diste. Tú diste una taza de arroz a un vecino tuyo que te la pidió porque el de él se le había acabado. Y de momento alguien viene y te entrega una paella. O te entrega un arroz con dulce, un plato de arroz con dulce. Te llega de diferentes maneras aquello que tú sembraste. Tú siembras un pedazo de pan en alguien y de momento alguien sembró un sandwichito en tu vida. De diferentes maneras Dios se encarga porque en el cielo hay un registro. Nosotros tenemos que estar claros en que en el cielo hay un registro de todas las cosas. ¿No dijo Jesús exactamente lo que aquella viuda pobre estaba ofrendando? Él estaba mirando lo que cada uno estaba ofrendando y él no alabó la ofrenda de nadie excepto la de aquella viuda que dio todo lo que tenía. Dad y se os dará, dice Lucas 6:38. Una medida que es buena, una medida que es apretada, una medida que es remecida, una medida que es rebosante, lo traerán a ti mismo. Y eso es lo que está haciendo Valeria ahora. Ella llenó una taza de café y ahora está apretando café en otra taza que es idéntica. La está apretando. ¿Qué sería remecer? Menearlo así o hacerlo así. Y después vamos a medir cuánto hay en una y cuánto hay en otra. ¿Qué significa esto? Porque con la misma medida que medís, seréis medidos. Wow. Déjame darle un chispito a esta persona para que no diga que soy tacaño. El día de tu necesidad, el que te va a dar a ti va a decir lo mismo. Déjame darle un poquito a esta persona para que no diga que soy tacaño. Pero cuando tú das con generosidad, alguien se alegrará sobremanera de poder compartir sus cosas contigo en el día de tu necesidad. Este texto describe la abundante y generosa recompensa que recibirán quienes den con liberalidad, en una medida que es buena, o sea que es una medida de calidad, en una medida que es apretada para que quepa más, en una medida que es remecida para acomodar y que quepa aún más, y rebosante, que hasta se desborde.
Ayer se me acabó el arroz, antier. Y cuando voy a mi almacén de alimentos, encuentro un candungo que yo tengo que tiene una medida apretada, remecida. Y yo dije, prefiero ir al supermercado y comprar más arroz a abrir que pasé trabajo apretándolo, remeciéndolo, y que cuando lo meneo ni siquiera suena, porque es que no le cabe ni un granito más de arroz. Y lo tengo guardado para casos de emergencia. Así que preferí ir a comprar más arroz y guardar los que tengo preparados de esa manera, con hojas de laurel y todo. Implica que de la manera en que uno da a los demás, así también será tu recompensa. Y aquí ustedes tienen que escuchar, tan pronto lo suban, la predicación de Silvia del domingo pasado y de Yamil del viernes pasado. Yamil predicó por primera vez y nosotros pudimos ver una predicación que fue remecida, apretada y rebosando lo que Dios puso en nuestro regazo. No parábamos de darle gracias al Señor por esto y por cada uno de una generación de jóvenes que se está preparando con excelencia y cada viernes vienen a darnos su mejor sacrificio para el Señor. La mayoría predicando por primera vez, pero trayendo para el Señor un sacrificio de alabanza. Y en medio quizás de su susto por predicar la primera vez, nos están dando lo mejor. Así que yo les insto a que ustedes puedan venir, especialmente los jóvenes que están en este lugar. El orgullo, tú sabes que nos impide recibir bendición. ¿Cuántas veces tú has dicho, tengo necesidad? Y llega alguien justo con lo que tú necesitabas. Y te pregunta, ¿quiere? Y tú le dices, no. Y amados, es bien traumático uno sabiendo que tienen la necesidad de eso. Y en la cara te dicen, no necesito nada. ¿Quieres que ore por ti? No. ¿Tienes hambre? ¿Quién dijo? Eso se llama orgullo. Y el orgullo es un impedimento para que Dios te bendiga. Es más difícil, amado, recibir que dar. Porque cuando tú das, tú te sientes contento porque estás dando. Pero cuando tú tienes que recibir, el diablo te hace pensar que tú estás siendo humillado por eso. Y no te das cuenta de que hay alguien que está siendo bendecido doblemente cuando comparte lo que tiene contigo. Así que el Señor quiere realmente que nosotros seamos humildes, que aprendamos a recibir cuando alguien nos da, porque te está comprometiendo para que el día que otro tenga necesidad, tú formes una cadena y por cuanto tú recibiste en el día de tu necesidad, tú compartas en el día de la necesidad de otro. Me gusta esta historia muchas veces de Dorca o Tabitá, como le dicen en hebreo. Y es la forma como yo oro por ustedes. Yo uso muchísimo el ejemplo de Tabitá cuando intercedo por sus vidas. Mire la historia. Había entonces en Jope una discípula de nombre Tabitá. Esta
estaba llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó hasta que murió. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba cerca, le enviaron a 2 hombres rogándole: no tardes en venir a nosotros. Y todas las viudas se presentaron delante de él, llorando y mostrando cuántas túnicas y mantos hacía cuando estaba con ellas. Entonces Pedro, sacando a todos y puesto de rodillas, oró y volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabitá, levántate. Y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Cuando alguien se enferma gravemente, no te vayas, mi amor, yo todavía tengo trabajo para ti. Y esto también. Cuando se enfermó, lo más normal era que sin un tratamiento médico, sin que oraran por ella, muriera bajo las condiciones que había en aquel lugar. Pero mira lo que ocurrió. Ella era necesaria en la vida de la comunidad de Jope. Ella era necesaria. Su trabajo para el Señor era necesario en la congregación. Así que cuando ella muere, comenzaron a llorar, pero alguien dijo: Pedro está cerca. No es que estuviera en Jope, pero está bastante cerca. Ponte Juana Díaz. Envía 2 a buscarlo, porque la unción de Pedro es orar en milagros y que ocurran resurrecciones. Vete, búscalo para orar por nuestra hermana. Cuando hay alguien enfermo, yo le digo al Señor: Señor, mira qué necesaria es esta persona. Mira cómo le enseña a los niños. Mira cómo tiene misericordia de otras mujeres. Mira, Señor, cómo ayuda a otros. Mira su iniciativa en el retiro de las mujeres. Cómo ha tenido iniciativa para orar por otros, para interceder, para ayudar en la organización. Mira, Señor, esta persona. Sánala. Sánalo, Señor. Sana sus manos. Mira qué importante son sus manos para el trabajo que hace. Sánalo. Restáuralo por completo. Que cada célula de su cuerpo reciba un milagro. Así oramos, amado. Por lo menos yo oro así por ustedes. Su trabajo para el Señor hizo que un pueblo comenzara en una intercesión profunda hasta que se hizo el milagro en la vida de Tabitá. ¿No nos gustaría que ocurriera eso? Un día había un hombre llamado Nabal. Nabal significa necio. Estaba en serios problemas en el desierto. Unos salteadores lo iban a asaltar. Y viene David y su grupo de hombres que estaban viviendo en el desierto en ese momento y lo ayudaron. No una, sino 3 veces. En 3 ocasiones la vida de Nabal corrió peligro y David y sus hombres lo ayudaron. Este hombre era un hombre pudiente, tenía campos, cultivaba alimentos. Y un día David y sus hombres tuvieron necesidad de comer. Y se acordaron de que ellos habían sembrado
en Nabal. Pero él era como necio, tacaño, mezquino. Y fueron y le dijeron, danos de comer. Y él dijo, yo no les voy a dar de comer a ustedes. Así que cuando los hombres fueron donde David a contarle eso, David entró en cólera y dijo, voy a ir y lo voy a matar. Cuando David va de camino para matar al necio, se encuentra con Abigail, que significa la hija que el padre ama. Y Abigail le dice, ten misericordia. Y David molesto. Y ella insistió en que David fuera misericordioso. ¿Qué sembró en ella? ¿Qué sembró ella en David? Ella activó en David el llamado de David, que era amado por Dios. Ella activó en David todo lo que Dios le había prometido a David. Ella sembró en David misericordia, sembró paz, sembró sosiego, porque no solamente es que sembremos cosas materiales, a veces es la palabra de calma, a veces es la palabra de fe, a veces es la palabra de paciencia, a veces es la palabra de esperanza. Y ella siembra eso en David. Dice que días después de esa situación, Nabal muere de un stroke de 2 lados. Quedó fulminado. Cuando David se entera, va donde Abigail, que le había dado alimento, y le dijo, me caso contigo. Abigail había sembrado en David esperanza, paz y sosiego. Y David, cuando ella quedó viuda, quizás a merced de los hijos de aquel Nabal, desprovista de todo, David le dice, tú serás mi esposa. Es que a veces sembramos una palabra y nuestra recompensa es la que rebosa, la que es más amplia, la que es más grande, la que ni siquiera podemos medir. Y de esta manera Abigail se convirtió en la madre de algunos de los hijos del rey David. Dice la palabra en Proverbios 11:24, a quienes reparten más se les da. Los tacaños acaban en la pobreza. El que es magnánimo prospera. El que sacia a otros será saciado. Yo he compartido con ustedes la experiencia que tuve en mi niñez. Yo tuve una niñez de mucha escasez, mucha escasez. Pero tenía una mamá que era tan generosa. Mami hacía compra o alguien le pedía y ella iba y de la compra pequeña que nosotros teníamos, ella sacaba compra para otros. Y yo le decía, bien afrenta yo, mami, ¿pero qué tú estás haciendo? Y ella decía, estoy sacando una comprita para los pobres. Y yo, mami, pero pobres somos nosotros. Y ella decía, siempre hay gente más pobre que uno. Siempre hay gente más pobre que uno. Y yo pude ver a lo largo de la vida de mi mamá que nunca le hizo falta nada. Nada. ¿Por qué? Porque ella había determinado en su corazón, desde niña, por las historias que me contaba, que ella iba a ser una mujer generosa, aun y cuando viviera en extrema pobreza. Y lo que no podía dar económicamente, lo daba en consejo, lo daba en sabiduría, lo daba en los mismos recursos que tenía en nuestra casa. Abdías 1:15 dice, ya está cerca el día en que juzgaré a todas las naciones. Y si esto se escribió hace 2439 años, 2439 años
hace que se escribió esta palabra. ¿Y qué dice? Ya está cerca el día en que juzgaré a todas las naciones. Si hace ese tiempo estaba cerca, imagínate cuán cerca está en el día de hoy. Ese día te daré tu merecido. Ese día te voy a dar el mismo trato que diste a otros. Y esto pudiera ser una palabra de amenaza para la gente que es mezquina, pero es una palabra de esperanza para aquel que es generoso. Qué lindo, mi amor. ¿Verdad que ahora como que come más gente que ahorita? Lindo, lindo. Yo no hubiera sido así, pero ya lo cortó más excelente, come más gente. Dice Apocalipsis 22 del 12 al 13, escrito hace 2025 años, más o menos. He aquí yo voy, ¿cuándo? En breve, sí, mi amor, ya. He aquí yo voy, ¿cuándo? En breve. Es que los tiempos del Señor no son para nada los tiempos de nosotros. Él dice que para Él, un día nuestro, un 1000 años nuestros es como un día para Él. Así que para Él sencillamente han pasado 2 días, casi 3. Y Él dice, voy en breve. Y mi galardón es que recompensa conmigo, para recompensar a cada quien conforme sea su obra. Aquí no estamos hablando de nuestra fe para que nos salva. No, aquí estamos hablando de las cosas que hacemos. Los creyentes evangélicos hemos tenido una situación, y es que sabemos que la fe, amado, y las obras no son lo mismo. Y pensamos que con desear algo bueno para alguien y activar nuestra fe en eso, hacer una oración para alguien, ya estamos cumpliendo. Pero el Señor dice que la fe sin obras es como muerta. Y que cuando tú sabes que alguien tiene necesidad y no lo ayudas, tú no estás dando un buen ejemplo de lo que es un cristiano. No es que las obras nos salvan, pero las obras testifican. Dice que en Jope mucha gente creyó por el testimonio de Tabita. Mucha gente creyó porque la habían visto a ella obrar. Y ahora, ¿cómo la veían? Muerta. Pero alguien oró por ella y resucitó. Y la gente se tenía que haber dado cuenta de que aquel que siembra cosecha abundantemente y da testimonio para el Señor, para dar a cada quien conforme sea su obra. Yo soy el Aleph y el Tau. El Aleph es como el alfa y el Tau es como la omega, como la A y la Z en diferentes alfabetos. El primero y el último, el principio y el fin. ¿Qué significa esto? Yo he estado todo el tiempo y todo lo he visto. Todo lo he visto. He visto cuando tú te has dado cuenta que alguien tiene necesidad y viene caminando a ti, y tú lo que haces es que te echas todo a la boca para no tener lo que compartir. ¿Tú has visto a alguien hacer eso o lo has hecho tú mismo? ¿Cuántos hemos hecho eso en algún momento? No vengan a disimular. Tu hermano viene de camino, está en tu casa, ¿y qué tú haces? Te lo comes rápido.
para que no te pido, para no tener lo que compartir. Yo espero que haya sido cuando éramos chiquitos, que la mayoría de nosotros lo hizo. Pero que cuando el Señor vino a nuestra vida, algo cambió. Y que por lo menos tenemos la amabilidad de decirle, ¿quiere? Extendiendo la mano y no haciendo así. ¿Quiere? No, quieres. E insistes en compartir tu bendición, sabiendo que Dios es el A, la Z, el principio, el fin, el Alef y el Tau, el Alfa y el Omega, y que ha visto todo de cada uno de nosotros. Aquel que ha tenido necesidad en su vida debería ser la persona más generosa. ¿Por qué? Porque sabe lo que es tener hambre, sabe lo que es tener necesidad. Pero tú y yo, que Cristo vive en nuestro corazón, deberíamos también saber que cuando tienes necesidad y alguien te ofrece, es porque Dios mandó a alguien a hacerlo. Y si Dios mandó a alguien a hacerlo, entonces es para tu bendición. En esta iglesia hay muchos profetas. Es bien difícil mantener secretos, amados. Y tú puedes pensar, es que fulanito lo dijo. Fulanito que lo sabía lo dijo. No, amado. Es que la unción profética fluye. Y Dios le muestra a unos y a otros lo que tenemos que hacer ante alguna necesidad. Estamos claros, como decía Yamil, en que nuestra mayor recompensa es Jesucristo mismo. Esto estaba hecho desde el miércoles, ya guardado en John Drive y todo. ¿Pero qué? Él habló de esto precisamente. Nuestra mayor recompensa es Jesucristo mismo. Él es suficiente, debería bastarnos Él solo, pero Él hizo algo. Él hizo algo, y es que hizo un pacto con los hombres y nos prometió que estar con nosotros todos los días hasta el fin, ver todo lo que está ocurriendo y hacernos promesas de suplirnos en nuestra necesidad. Él prometió que cuando nosotros sembráramos, cosecharíamos. Entonces, no es que no estemos conformes con que Jesucristo sea nuestra recompensa, sino que la recompensa misma dijo que nos probaría el corazón y que Él mismo nos daría el día de nuestra necesidad. El verdadero amor no debe buscar recompensa, sino que se entrega y se sacrifica. Pero Jesucristo mismo, aunque Él se sacrificó por nosotros, nos dijo que Él supliría a nuestra necesidad. Cuando tu copa rebosa, puedes ser más generoso con todo lo que tienes y vives confiado. Tú vives confiado cuando tu copa rebosa. Pero tienes que saber que tu copa rebosa cuando tú has clamado al Señor. El jueves Nandi y yo estábamos en el neurocirujano y de camino yo le decía, Señor, si pudiera ser que pudiéramos ministrar a alguien, porque ya que venimos hasta acá, nos levantamos tan temprano, haz que esto valga la pena, Señor. Hablamos al final con 4 personas allí. Pero no era que las buscábamos, ellos mismos se sentaban a los lados de nosotros y se iban y los llamaban y se sentaba otro. Y no era que nosotros empezábamos la conversación, ellos mismos empezaban la conversación. De los 4, 2 cristianos. Buscando esa palabra profética, buscando oración, buscando afirmación. Uno decía, cuando yo vi que ustedes entraron, yo sabía que eran pastores. Y yo sabía que tenían una palabra profética para mí. ¡Qué lindo! Saber que del depósito que Dios ha puesto en ti, tú estás preparado
para darle a otros. Cuando tu copa rebosa, puedes ser generoso con todo lo que tú tienes. Ahora bien, el sistema en el que vivimos, que es el sistema del anticristo que ya está vigente, se manifiesta con astucia para seducir y llevar a la apostasía a los que no están firmes. ¿Qué significa? El apóstata no comparte, el apóstata lo quiere todo para sí, el apóstata, su corazón está frío. Frío, no puede escuchar la voz de Dios, no escucha la voz cuando alguien le predica. Al contrario, ante un mensaje así, lo que sale por la puerta es quejándose. Quejándose porque le hablaron, porque Frankie habló del diezmo y la ofrenda, quejándose por esta predicación, quejándose porque es imposible que una donita de estas nos sacie a todos, hermanos. Cristo las multiplicó y comió todo el mundo. Chévere, yo no soy Cristo. Algunos comerán y otros no comerán donitas, pero tenemos lasaña en la cocina. El sistema del mundo que está marcado con mentira. Necesitas entender esto. El sistema del mundo está marcado con mentira. Mentiras en las redes sociales, mentira en las noticias. Antes tú podías confiar cuando una cadena de comunicaciones decía algo y tú decías, esa cadena es confiable. ¿Sabes qué? Ya no. Antes tú veías un anuncio y tú veías dos personas hablando y tú decías, este es fulano y es fulano y es su tono de voz. ¿Tú sabes qué? Con la IA, ya no. A veces ponen anuncios que tú tienes que mirar bien y tú decir, ¿realmente fulanito dijo eso? ¿O es un anuncio mentiroso? Tenemos que estar firmes más que nunca, porque el padre de mentira, que es Satanás, ha creado un sistema ya por muchos años que está plagado de mentiras, está plagado de egoísmo, está plagado de traición. Antes tu palabra valía. Y cuando se daba una palabra y se estrechaban las manos, eso valía. Ya ni aunque esté firmado y escrito, los contratos valen. Antes, cuando un hombre prometía en el altar que estaría contigo en la enfermedad y en la salud y en la pobreza, y la mujer te decía lo mismo, eso era un pacto con Dios y valía. Ya no. Está plagado de mezquindad, de abuso al más pobre. No les importa lo que otros cristianos están sufriendo en el mundo, a menos que Israel esté envuelto. Eso no es ni noticia. ¿Cuántos árabes están matando árabes? Montones, pero eso no es noticia. Noticia es cuando Israel está matando árabes. Ahí sí que salen las noticias. ¿Por qué? Porque ese precisamente es el sistema del mundo. No creas todo lo que escuchaste, no creas todo lo que leíste. Está marcado por la indiferencia. Te voy a hacer una pregunta, no para que me la contestes, sino para que reacciones. ¿Cuántos de nosotros hemos orado y llorado por la persecución de los cristianos en diferentes países del mundo? No levantes la mano. Es para que reacciones. Porque si no lo has hecho, si no te está importando, ¿tú sabes qué? Eso es indiferencia. Y estás bien cerquita de caer en apostasía. No te pido disculpas por lo que te estoy diciendo, porque mi responsabilidad es hacer que reacciones. Y que tu vida de indiferencia a lo que está ocurriendo a otros cristianos en el mundo entero te haga
caer de rodillas y clamar por ellos, por su familia, por lo que están sufriendo, para que su fe no falte. ¿Eso va a seguir sucediendo? Sí, hasta llegar a tu casa y a la mía, porque eso es lo que está escrito en la palabra del Señor. Lo que está viviendo el mundo entero va a llegar a las puertas de nuestra casa. Esa persecución va a llegar a las puertas de nuestra casa. ¿Por qué va a llegar a las puertas de nuestra casa? Porque ya mismo, amado, ya mismo va a subir. El anticristo va a subir ya mismo. El falso profeta va a subir ya mismo. Probablemente yo no esté ni muerta cuando eso ocurra. Probablemente tú tampoco estés muerto cuando eso ocurra. Y tengamos que vivir esa experiencia donde nos tengan que decir, niega a Jesucristo o te mato. ¿A cuántos nos gusta comer? Nos gusta comer, disfrutamos comer. Nos gusta comer muchísimo. Y cuando cocinan unos platos en particular nos gusta más todavía. Y si no tuvimos que cocinarlo, nos gusta más, seamos honestos. Pero se establecerán unas leyes que dicen que a menos que estemos marcados, no podremos comprar comida. Y las tripas sonándonos, y tendremos que determinar si vamos a caer en la trampa del anticristo o vamos a mantenernos fieles al Señor. La palabra nos habla de que ocurrirán 3 cosas al final de los días y ya están ocurriendo las 3 cosas, amado. Una es la apostasía que te estoy hablando aquí. Dice Daniel 11:32 que a los que violen el pacto, el anticristo, los seducirá con engaños. Pero el pueblo que conoce a su Dios se le opondrá con todas sus fuerzas. ¿Quiénes se le opondrán con todas sus fuerzas? Los cristianos y los judíos. Esa es la primera, la apostasía. Pero hay otras 2 que van a estar ocurriendo. Y es la llenura del Espíritu Santo para que prediquemos su palabra con valentía, con denuedo, con fervor. Aunque nos manden a callar, aunque nos prohíban hacerlo, aunque nos maten, nada detendrá que hagamos lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Nada podrá detenerlo, amado. Porque el Espíritu Santo nos dará la fuerza, el carácter para poder resistir al maligno y a sus obras. Dice el Salmo 23, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Cuando tú estés en presencia de tus enemigos, tú tienes que estar pensando en el banquete que Dios te está preparando. En que Él es el Aleph y el Tau y está mirando lo que te está ocurriendo en ese momento. Tu mirada tiene que salir de ahí, amado. Cuando te están haciendo algo sin anestesia. Cuando estás viviendo una situación difícil de mucho estrés y sin anestesia, ¿qué tú haces? Yo me voy de mi cabeza y pienso en la mesa que Dios está preparando para mí. Cuando estoy metida en alguna máquina porque me están haciendo una prueba, pienso en lo que Dios me está preparando en ese momento para mí. Tú preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Y dice, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Pero no es que me echaste así un puntito de aceite,
sino que haces que mi copa rebose. Cuando a mí me ungieron para el pastorado, yo me había comprado una vestidura bien bonita. Me costó cara, pero yo estaba tan emocionada, bien bonita. Y yo me imaginaba que me iban a echar así un chispito de aceite por la frente, quizás un chispito por la cabeza, pero no, me vaciaron el aceite. Toda la ropa, yo después lo único que pude hacer fue guardarla de recuerdo. Guardar esa ropa de recuerdo, porque se embarró de aceite, nunca más pudo salir el aceite. Dios hizo que mi copa rebosara, que se desbordara de bendiciones sobre mi vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. En el día de tu aflicción, en vez de estarte concentrando en lo que estás viviendo, Dios está preparando un banquete para mí. Mi vida será de testimonio para otros. Yo soy ejemplo para otras vidas. Yo no voy a claudicar. Dios me está mirando, yo lo voy a honrar a Él con mis acciones y no voy a estar, ay, yo tengo miedo. ¿Que me van a hacer qué? Ay, yo estoy asustado. ¿Que me van a hacer qué cosa? El neurocirujano no dijo algo que Nandy me lo dijo después. Él me sugirió hacer una prueba que creo que no me la voy a hacer. Pero Nandy me dijo, ¿tú leíste bien lo que era? Y yo, de verdad que no. Y Nandy me dice, pues yo sí investigué. Es meterte unos tornillos por la cabeza sin anestesia, 2 por el frente y 2 por detrás, para que tu cabeza no se mueva mientras te meten en una máquina y te dan radiación. Radiación gamma, de ahí salgo como Hulk, como Fiona a lo menos. Pero Dios dice que yo voy a preparar una mesa para ti. Mientras los que te angustian te miran. ¿No será en esto lo que piensan aquellos que están siendo sacrificados por la causa de Cristo en el Medio Oriente? Mi copa está rebosante. Protección. ¿Para qué se le untaba el aceite a la oveja? Para protección ¿de qué? De los gusanos, de los animalitos, de las moscas. Para protegerlos, que esos animales no pudieran entrar ¿a dónde? A su nariz, a su boca, a sus oídos. Unges mi cabeza con aceite para que yo esté protegido de los pensamientos que me llegan, de lo que mis ojos ven, de las palabras que quiero decir cuando tengo coraje. Tú estás ungiendo mi cabeza con aceite. Y me estás dando tanto y tanto y tanto aceite. ¿Para qué? Para que mi copa rebose y yo pueda ser de testimonio a otras vidas de lo que tú haces conmigo, Señor. Pero también para deslizamiento. ¿Qué significa eso? Que cuando viene alguien a hacerte daño y tú estás llena de aceite, sus palabras te resbalen. Especialmente para los coléricos en este lugar, para los melancólicos que están aquí, que son los más rencorosos, porque son los más organizados, su vida está organizada. Así que un insulto no estaba organizado para su vida. Que ellos ayudaran a alguien y que esa persona le pague mal, eso no estaba en sus planes, en su estructura. Entonces ustedes más que nadie tienen que ungirse su cabeza con aceite, que su copa rebose y que las cosas malas de la vida se deslicen.
Aunque te digan lo que te digan, aunque te hagan lo que te hagan, aunque tú hayas sembrado bendición y te respondan con maldición, aunque tú hayas sembrado algo bueno y te respondan con maldad, mira, quizás eso que sembraste, te aseguro que lo vas a recibir de quien menos te lo imagina, de quien menos lo espera. Lo vas a recibir. Tu mente esperaba recibirlo de la persona en la que lo sembraste. Pero si esa persona no es buena, no te va a corresponder. Pero créeme, que ese pan lo vas a recibir de otras formas, de otras personas, de otras maneras. Y tú vas a poder cantar de las misericordias de Dios para ti. Cambia ya, por favor. El Dios de Elías se manifestará. Habrán tres cosas, que es la apostasía, que es la llenura del Espíritu Santo y es la unción de Elías sobre nuestras vidas. Mira lo que le ocurrió a Elías. En medio de la situación que estaba viviendo, no voy a entrar en la historia de Elías, pero puedes mirarla en Primera de Reyes, capítulo del 15 al 17. El Señor le dice a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, quedaba lejísimo de donde él estaba, que está cerca de la ciudad de Sidón. Hoy esto es parte de Siria. Es tierra que en aquel momento le pertenecía a Israel, como mucha tierra del norte. Yo le he ordenado, mira la palabra que el Señor usa, le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. ¿Qué esperaría Elías? Honestamente, ¿qué esperarías tú si el Señor te diera esa palabra? Tú llegar y ya tener el pancito preparado, ¿a que no? Porque el Señor te invitó a ir a la viuda. Tú esperarías que te llevara una viuda con chavo. ¿A que sí? Tú esperarías que el Señor te llevara a alguien con recursos. Pero mira, el sentido del humor de Dios, yo a veces me río. La viuda le dice: le juro por el Señor su Dios. O sea, la llevó a una viuda que no tenía nada y para colmo ni conocía al Señor. Yo me imagino que la viuda lo que sintió fue que dio una orden: prepara una torta para mi siervo que viene. Y aquí, ese es el viento. Me equivoco, como hacemos nosotros. El viento, yo creí que el viento me habló, pero no, el viento no me habló nada. Y sigue caminando. Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Y Elías le dijo: no tengas miedo. Yo te digo en este día, si algo se te queda de toda esta predicación, que sean estas tres palabras nada más: no tengas miedo. Dísele al que está al lado tuyo: no tengas miedo. Que se te quede nada más que esto hoy. Con esto que se te quede, yo me doy por recompensada. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Busqué la Biblia que me regalaron en el 1990 por allá. Y empecé a buscar todas las palabras proféticas que me habían dado por muchos años. Y casi todas empezaban con esas tres palabras: no tengas miedo. Cuando se me apareció un ángel en la tierra de Israel, lo que me dijo fue eso: no tengas temor.
Cuando el Señor ha hablado profundo a mi corazón en momentos bien difíciles, me ha dicho, no tengas miedo, aquí yo estoy. Necesitas entender esto, el Señor está. ¿Dónde? Bien lejos, allá en el cielo. No, Él prometió estar contigo todos los días. Él está, Él sabe lo que está ocurriendo. Él sabe, Él es tu defensa. Él es tu proveedor, Él te cuida. Él te provee. No tengas miedo. Pues el Señor Dios de Israel dice, wow. No tengas miedo porque el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Siempre habrá lo que necesites. Siempre habrá lo que necesites. Dale allá, por favor. Siempre habrá lo que necesites. Dale para atrás, para atrás. Y esa unción de Elías nosotros tenemos que cargarla. Esa unción de Elías nosotros tenemos que cargarla, amado. Tenemos que decirle al mundo, Dios está. Dios está presente. Dios está presente en tu vida. Algo Él va a hacer. No desfallezca tu corazón. Mientras vemos el levantamiento de un mundo antagónico y perverso, mezquino, egoísta y mentiroso, que los hijos de Dios se levanten con verdad, con dones, con unciones, con palabras proféticas, con milagros y señales, orando por los enfermos y que resuciten, orando por los enfermos y que se sanen, orando por los atribulados y que tengan paz. Que nuestra vida, amado, se atreva, porque el Señor está con nosotros. Dice la palabra que aquella viuda, ocurrió algo en ella. Ella fue generosa y de la nada que tenía, compartió de la nada que tenía con el profeta. Le dio una torta de harina. Y el día que se le murió el hijo, el profeta que estaba alimentado allí en su casa oró por él y el Señor lo restauró. Lo resucitó. Cuando tú echas tu pan sobre las aguas, la bendición vendrá. Y a ti te parecerá que no tienes nada. Pero cuando das de lo que tienes, comenzará un milagro sobrenatural. Y es que de momento las cosas se van a empezar a multiplicar en tu vida. ¿Cuántos de nosotros hemos cocinado y le seguimos sacando esa olla y sacando esa olla y sacando esa olla y no se acaba? Yo sé que muchas de nosotras hemos vivido esa experiencia. Seguimos sacando y sacando y sacando y no se acaba. ¿Por qué, amado? Porque Dios ha visto que tú el día de la necesidad de otro, tú has compartido de lo que tenía, aunque fuera poquito. No fuiste egoísta, no fuiste mezquino, compartiste tu pan. Dale ahora. Dice el Salmo 20, lo que estaban cantando los chicos ahorita. Le pido a los muchachos que vengan para cantarlo otra vez, si es posible. Perdón que se me olvidó decírselo. Oh Dios, te responda cuando te encuentres en aprietos. Que el Dios de Israel te brinde su protección. Mira qué importante esto. ¿Lo estás leyendo conmigo? Que Dios te envíe su ayuda desde su santuario. Que Dios te dé su apoyo desde Jerusalén. Que Dios se acuerde siempre de todas tus ofrendas. ¡Wow! Mira esto.
Que Dios se acuerde siempre de todas tus ofrendas y reciba con gusto los animales que presentas en su honor. Que Dios te conceda lo que pidas de todo corazón y que hagas realidad lo que pienses hacer. Lanzaremos gritos de alegría cuando Dios te conceda la victoria. Y alabando a nuestro Dios, haremos ondear las banderas. Que Dios te conceda todo lo que pidas. La cantamos con ellos. Ponte de pie. Ponte de pie. Yo quiero que de ahora en adelante me dejan el pastelillo de carne. Que Dios te conceda. Que Dios te conceda todas tus peticiones. Que Dios multiplique todo lo que tú a través de tu vida has traído como ofrenda para el Señor. Y si hasta hoy has ofrendado con temor y con mezquindad, porque puede ser que de hoy en adelante tú entiendas que Dios está mirando tu ofrenda y que Él quiere devolverte todo lo que tú has sembrado, pero con sobreabundancia, de tal manera que de ti salga aceite que puedas compartir con otros. Podemos arreglar lo que hemos estado haciendo mal. Podemos arreglar nuestra forma de ofrendar al Señor, la podemos arreglar. Que desde ahora en adelante, cuando vienes al altar, sepas que eso que estás sembrando te será recompensado con intereses. Pero sin olvidar que nuestra mayor recompensa es Jesucristo mismo, que se dio por cada uno de nosotros. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a cantar esto.